sucesos. Buen día, Romy. Viernes premonitoriamente cargados. Supongo a propósito del fin de semana largo por delante. ¿Cómo estamos? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Paulino. Bueno, sí, como vos lo estás diciendo, ya es viernes de cara a un fin de semana largo. Los viernes siempre tenemos más tránsito en todos los accesos a Capital Federal, en calles y avenidas de la ciudad. Se ven las demoras en Panamericana, pero sobre todo porque hubo un choque múltiple de 3 vehículos en el kilómetro 19, mano a la General Paz. Ahí la circulación está reducida y siguen los contratiempos sobre la traza de Panamericana, toda la zona de Florida, Olivos, Martínez, en sentido hacia Avenida General Paz. Alguno me dice, perdón, Sí. Romy, estoy acá. Está explotada la Panamericana. Literalmente, esa es la palabra. Explotada, así me dijo, mira vos. Bueno, a armarse de paciencia, es viernes. Así es, y además la Panamericana explotada y la General Paz el rojo vivo, con un rojo muy furioso, todo en sentido hacia Lugones, hacia el Río de la Plata. Hay mucho tránsito en la zona de Liniers, de Boto, Saavedra, Núñez. El enlace de Panamericana con General Paz hacia Lugones está a paso de hombre, como se dice, muy lento, entonces mucha paciencia y salir con más tiempo de lo habitual. La autopista Buenos Aires-La Plata está intensa, hay algunos retrasos en la zona de Sarandí hacia el Bajo Porteño, el resto está verde, fluido. Y después vos sabés que se produjo un choque y vuelco importante en el barrio de Parque Patricios, en Rondó al 3700. Ahí chocaron 2 autos, uno de ellos una EcoSport, que es la que quedó dada vuelta, un vuelco de campana, como le decimos, ¿no? Con las ruedas las 4 hacia arriba. Sí, trabaja SAME y bomberos, tuvieron que asistir a 3 personas dentro del vehículo, así que mucha precaución. Hoy, que ya lo anticipábamos ayer con vos, Paulino, es un día de mucho tráfico aéreo, de cara a este fin de semana largo. Bueno, ahí estamos viendo a través de las redes digitales de la radio el choque que contábamos en el barrio de Parque Patricios, donde chocaron 2 autos, uno es una EcoSport, fue un choque con la parte delantera y trasera, y lo que hace que pierda el control del vehículo el conductor de la Eco y quedó dado vuelta. Les decía que es un día de mucho tránsito aéreo, el día de mayor volumen, de cara a este fin de semana largo. Uno de los destinos elegidos que contábamos es Córdoba, Iguazú, toda la zona de las Cataratas, Bariloche, Mendoza, son algunos de los destinos elegidos para este fin de semana largo, así que muchos ya con valijas preparadas y subiendo a los aviones para disfrutar. Dentro de Capital, sí, hay que aprovechar, que pueden hacerlo. Y dentro de Capital, te decía, los servicios área metropolitana de Buenos Aires, todos los trenes y los subtes están horarios, por lo cual es una fantástica noticia también. Tenemos un viernes casi espléndido, digamos. Mucha gente yéndose, la perspectiva de que alguno se va a tomar el descanso, muchos volando a distintos puntos. Hay que armarse de paciencia, pasar el mal momento, las trabas. Me dice alguien que hay un choque mano a Escobar a la altura de Henry Ford, después del peaje. Sí, También, sobre la traza de la Panamericana. Otro de los incidentes y accidentes que me cuentan, no cuentan, que son varios. Y Panamericana, viste que suele tener bastantes choques. De hecho, es la autopista que más tránsito tiene de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y el punto de mayor confluencia de vehículos, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? El que es la intersección de la Panamericana con la General Paz. Ahí es donde siempre hay mucho más tránsito. Todos los que vienen de la General Paz y los que bajan de Panamericana. Ese es el punto de mayor tránsito siempre. Así que bueno, armarse de paciencia. Qué dato, no lo tenía. Te mando un gran abrazo, como siempre, Romy. Hasta dentro de un ratito. Sos prioridad, ¿eh? Chao, chao. Hasta luego. Bueno, hay novedades del mundo. Dale. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Un ratito hablamos de Pep Guardiola, Déjame el título solamente y hablo con Facundo Nefa. Que ya está confirmado que sale del Manchester City. ¿Confirmado? Confirmado, lo confirmó el club. Te voy a contar alguna historia respecto a con quién se reunió, con quién estuvo, qué sucedió ayer, porque hubo un argentino en esa decisión. Un argentino. Te va a sorprender hasta ahora. Bien.
Está Facundo Nehamsky, a esta hora es analista político, director de Opina Argentina. Facundo, un enorme placer, gracias por la delicadeza de esperarnos estos minutos en línea. Buen día. Hola Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Nos preguntábamos con Julieta y todos aquí en la mesa si efectivamente el gobierno tocó fondo, como dice en términos de percepción pública, encuestas y demás, de lo que ustedes van traqueando casi mes a mes en el transcurso de este mayo. Y por lo tanto es pensable que los datos de la macro le podrían aportar cierta mejoría, incluso a la percepción sobre el gobierno en los próximos meses, si es que consolida tendencia naturalmente a propósito de los indicadores de marzo, abril y hasta en mayo respecto a la confianza del consumidor que mostró la Universidad de Itela por caso ayer. A ver, yo digo dos cosas. Decir que un gobierno, un político, un líder tocó piso es muy arriesgado con una sola medición o dos mediciones. Nosotros recién encontramos una situación de cierta estabilidad en las mediciones de gobierno ahora, en el inicio del mes de mayo, es cierto, después de varios meses de caída fuerte, consecutiva y fuerte, y el gobierno incluso hasta nos dio unos puntitos de recuperación, que está dentro del error estadístico, pero hay que decirlo, porque si yo mido Paulino Rodríguez todos los meses y me da para abajo, y un mes me da para arriba, enseguida se me prenden las luces de colores y digo, acá pasó algo, acá pasó algo. Ahora, ese algo puede ser un escalón y después seguís cayendo, o puede ser, como vos señalás, un piso y te quedás en el piso, o puede ser un piso y un rebote. Eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Por supuesto, si las cifras que se anunciaron ayer, supongamos, están expresando un nuevo rumbo en términos de las variables principales de la economía empieza a crecer, la inflación empieza a decrecer y notamos que, al menos en términos de derrame, la sociedad se beneficia y el salario mejora en su capacidad adquisitiva y el crédito se una más, estoy casi seguro, Paulino, y ahí te hago un pronóstico parecido al que podría ser el pulpo Paul. Estoy casi seguro que la imagen del gobierno va a mejorar y esto va a ser va a tener un efecto rebote sobre este piso que encontró el gobierno, que uno podría ubicar en el consenso de los encuestadores en alrededor de 35, 36, 37 puntos de imagen positiva. Ahora, tiene que pasar todo eso que dijimos. Tiene que pasar todo eso que dijimos, que todavía no pasó. Es decir, que lo de marzo sea una tendencia y no un serrucho, que un mes es bueno, un mes es malo, un mes es bueno, un mes es malo. Tiene que pasar que el ritmo de inflación sea decreciente y no hayamos tenido una caída ahora en este mes y el mes que viene una caída, pero después en junio sube. Es decir, tiene que haber una tendencia consolidada de la economía, porque si no, lo más probable que veamos es que la imagen del gobierno y la imagen del presidente vaya acompañando esos vaivenes con un agregado, Pablito, que también hay que señalarlo, que en condiciones muy positivas no tiene impacto, pero que en condiciones negativas sí, que son los ruidos políticos, vamos a llamarlos, donde podemos meter en esa cajita o en ese paquete a escándalos que involucren a funcionarios, me refiero a escándalos de tipo de denuncia de corrupción, o peleas políticas que en situaciones de normalidad del funcionamiento de la economía pueden pasar desapercibidos, pero que en situaciones donde el ciudadano de a pie la pasa mal, ve eso y eso le genera más indignación. O sea, que consolide el núcleo duro, decís. Claro. En contra, claro. a eso voy. Claro, exactamente. Construye una tasa de rechazo muy alta y no hay que olvidarse que el presidente Milei llegó a la presidencia vía balotaje y que por ahora, no hay ningún indicador en ninguna encuesta que yo haya visto que me señale que el presidente Milei, aún ganando, lo vaya a hacer en primera vuelta. Claro. Es decir, necesita construir una mayoría mayor
a su 30% inicial con el que irrumpió en la escena pública nacional en el 2023 en las primarias, y mayor también al 40-41% que sacó en las elecciones del año pasado. Está bien, es cierto, fue una elección parlamentaria, pero para ganar en primera vuelta necesitas o 10 puntos de ventaja sobre el anterior y vos sacando arriba de 40 puntos, o sacar arriba de 45 puntos. Todo eso requiere un esfuerzo de construcción de aportes de legitimidad popular que este tipo de situaciones no contribuyen a consolidar, independientemente del funcionamiento de la economía. Por supuesto, Paulino, si la economía se va para arriba y esto es una fiesta, todo resulta mucho más fácil para cualquier gobierno, incluido este. Facundo, ¿cómo estás viendo el impacto de la interna dentro del gobierno en la opinión pública, en la sociedad que no está accediendo a información como hacemos los periodistas o como accedés vos como analista? ¿Es un microclima o impacta? Es las dos cosas. Es las cosas. A ver, primero microclima, obviamente que es microclima. Pero ojo, es un microclima que al expresarse no en un off a un periodista como era antes, que contaba en una columna, en una radio, en el programa de Paulino Rodríguez, que había una tensión entre el jefe de asesores del presidente y el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Estamos hablando de una pelea en Twitter a la luz del día que la puede ver cualquiera. Entonces, entre los protagonistas. O sea, no lo está contando Paulino, sino que ellos mismos están peleando. Claro. Entonces es un tema que tiene una virulencia y una tensión que trasciende los límites de una pelea de palacio, que siempre hubo, siempre va a haber, en toda la historia de la política del mundo mundial, siempre hubo internas, siempre hubo peleas, siempre hubo disputas de poder, siempre hubo odios personales, siempre esas peleas están atravesadas por peleas, por poder, por cargos, por egos, por ego, por temas personales. Eso yo, digamos, no lo niego. Ahora, lo que yo veo es que esta pelea trasciende ese límite, y hay otro tema que es para mí lo más preocupante, que no es la pelea interna, sino que la expresión de esa pelea interna, la forma en que se da y la dinámica que adquiere, pone en cuestión al presidente, lo termina dañando al presidente, porque, a ver, ¿qué es lo que todos nos preguntamos? ¿Qué pasa que el presidente no puede ordenar esa pelea interna? A mí me gusta mucho el ejemplo tonto, porque el ejemplo tonto nos permite visualizar. Y digo lo siguiente: si vos vas a comer a un restaurante y ves una familia y ves los chicos que se pelean y el padre no hace nada, vos decís, está bien, los chicos son unos maleducados, pero vos decís, ¿qué le pasa a los padres? Vos decís, ¿qué le pasa a los chicos? Los chicos, está bien, no los aguantás porque no te dejan comer tranquilo, pero vos decís, che, el padre no debería intervenir y regular esa situación. Bueno, un presidente es un líder, es como es vivido, es visualizado como la figura paternal de la nación, o maternal si fuese una madre, y estamos todos mirando si el presidente ordena o no ordena ese lío. Claro, correcto. Entonces, correcto. Bueno. Y en el medio muchos dicen que le mienten y que el presidente compra, por lo tanto lo dejan expuesto, y otros dicen yo no miento, y todo se discute a cielo abierto, y eso puede generar alguna complicación adicional, efectivamente, en la autoridad, que hasta acá era monolítica, inequívoca, etcétera, de un conductor que siempre era el último eslabón y que cerraba todo tipo de capítulos o situaciones, incluso Adorni, que dijo, es inocente, yo lo banco, se terminó. Claro, porque, a ver, Milei en ese sentido es como Kirchner en el 2003, ¿no? Es la restauración de la autoridad presidencial después de un presidente débil. Presidente, entonces, además, como Alberto. Claro, como Alberto. Entonces, de repente, este presidente empieza a cambiar su tonalidad. Pasa de ser ese presidente fuerte que vos señalás a un presidente que no me deja claro si resuelve o no resuelve. Creo que no es bueno, no le hacen favor a la autoridad presidencial en un contexto, y te cierro, Paulino, donde el presidente necesita reforzar esa autoridad, porque como hay escepticismo y dudas sobre la eficiencia y eficacia del programa económico, lo tiene que reforzar con la autoridad política. Enorme abrazo, Facundo, como siempre, un placer. Un abrazo grande para los dos. Chau, chau. Facundo Nehamki con nosotros, 8:53. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now 97.9.
Hace algunos minutos el Manchester City confirmaba finalmente lo que, bueno, se venía escuchando, ¿no? Desde hace varios días, el final de ciclo entonces para Pep Guardiola. Ya una vez culmine entonces esta temporada, se espera además darle también un nombre, o sea, el nombre Pep Guardiola a la North Stand del Manchester City, una de las tribunas allí del estadio. Y un Pep Guardiola que, ojo, porque se habló mucho de su futuro, ¿no? De finalmente qué iba a pasar con él. Llegaron a vincularlo incluso con la selección italiana y se dice que va a asumir ahora el rol como embajador global del City Football Group. En este rol no vinculado a la parte técnica, sí con asesoría de proyectos futbolísticos, etcétera, de diferentes equipos, por supuesto, del grupo, ¿no? Del City Group. Entonces, ¿qué sería Pep Guardiola? ¿Cómo? ¿Qué sería Pep Guardiola? Bueno, se convertiría en embajador global del City Group. Esto mirá. es muy similar al rol que tiene Jürgen Klopp con el grupo de Red Bull, que él viaja, visita los equipos que hacen parte justamente de esa firma y demás. Y eso implicaría que no dirija otro club. Claro, no va a estar dirigiendo. El club hizo un anuncio oficial ya con la voz de Pep Guardiola, lo escuchamos. When I arrived, my first interview was with Entrevista Noel Gallagher. fue con So I Noel walked out Gallagher. Thinking, okay, Noel is here. Noel This está will be acá. fun. And what a time Esto va a we ser have had diferente, together. va a ser divertido. Don't ask me the reasons I'm leaving. No me There is pregunte las reason. razones por las But que me deep voy. inside, I know it's my time. Nothing is eternal. Es mi If it tiempo, was, nada es it eterno. would be here. Eternal will be the feeling, the people, Eterno the será el memories, sentimiento. the love I have for my Manchester City. Y el sentimiento que tengo por mi Manchester City. Dijo, todo llega a su fin, sean felices. Hoy sí se ha vuelto, porque además se habló mucho de la teoría conspirativa con respecto a la pelea también de los Gallagher. 10 años entonces para hablar de 20 títulos. Realmente ha sido increíble la Técnico trayectoria. más exitoso de la historia del Manchester. Sí, lo es. Incluso superando dentro de su palmarés a lo que hizo Sir Alex Ferguson con el Manchester United, ¿no? En su momento. Ayer Luis Enrique daba unas palabras para otro medio y decía, no creo que se vaya. Yo creo que Pep va a seguir como técnico. Y bueno, justo hoy ya se hacía el anuncio oficial, ¿no? Ayer hubo una reunión de 5 horas donde estuvo Pep Guardiola, el CEO del City, el grupo, el director deportivo. Y miren esta foto que quiero mostrarles. Es un argentino, se llama Carlos Abriata. Carlos Abriata es un joven argentino que es el dueño de la empresa de ticketing. Es quien vende las entradas de la Copa del Mundo. También es la persona que lleva adelante el ticketing en la Fórmula 1, en el MotoGP, el año que viene aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es amigo tuyo tu contacto? Me dicen que Abriata podría ser o tener un proyecto en Boca, es fanático de Mirá Boca, vos. vive en el exterior desde hace un tiempo y que podría ser una opción electoral de cara al futuro. Él se imagina a un Boca puesto en la góndola del mundo y por lo tanto una relevancia para Boca distinta. En esa reunión de 5 horas participó Carlos Abriata. Entre el CEO del City, Pep Guardiola, el director deportivo, y yo te diría a esta hora, no tengo información oficial, fidedigna, pero tengo sí intuición y olfato, y conozco el entorno de Abriata. Me da la impresión que va a ser Pep Guardiola lo que vos acabas de decir en potencial. Que ayer en esa reunión Guardiola dijo, sí, estoy para eso. Y va a ser el embajador en el mundo del Manchester City. Del City Group. Del City Group. Exactamente. Con la idea de consolidar marca en todo el mundo. ¿Cuál sería la novedad que aportaría Abriata? Que habría una mayor o un mayor lazo probablemente con el fútbol argentino, por condición natural. Entre otras tantas cosas. Es interesante. Pero sigan de cerca a esta persona que acaban de ver, que tiene poco más de 40 años, que es argentino, fanático de Boca, y que algunos dicen podría tener recorrido en la dirigencia de Boca y un proyecto eventualmente para darle un salto cualitativo, casi por oposición al propio Juan Román Riquelme, en un Boca que finalmente tiene todas las condiciones que ustedes ya conocen. Bueno, 8:57 en la mañana. Now.
¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetineta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luchetineta y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluchetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bueno, ayer pasaron en términos económicos muchas cosas muy relevantes. Efectivamente, Julia hablaba esta mañana de una especie de decálogo de buenas noticias económicas. Para la semana, dije, ¿no? Sí, para la semana, correcto. Porque si no, nos remontamos para atrás y tenemos problemas. Claro, correcto, está bien. Y decálogo de buenas noticias que son mezcladas, que no todos tienen efectivamente estadística pura, hay mucho de percepción, de expectativas, de cosas. Ahora, hechos concretos. Marzo, EMAE. Había expectativa por saber cuál había sido el repunte de la economía. Fue más alto del previsto. Y de 15 sectores de la economía, 14 crecieron en marzo. Por supuesto, hay impulsos muy altos de algunos sectores. La pesca se expandió 30%. Muy alto, cifra histórica. Hay algún contexto de cosecha récord y eso apuntaló mucho a la expansión del sector agropecuario, que ya viene de muy buena performance. Industria creció 4,6 en marzo. Construcción 7,6 en términos interanuales. Por supuesto que es un rebote después de meses que fueron muy magros. Insisto, en particular febrero, donde la economía cayó 2,6, cayó fuerte. Entonces está recuperando parcialmente. El crecimiento termina siendo 0,3 en términos trimestrales y 1,7 respecto a un año atrás. Ya no estamos en una tasa de crecimiento del 4 o 5% como supo tener la Argentina hasta el primer trimestre del 2025. Después ustedes ya conocen, la economía se estanca, la economía entra en un proceso errático, casi de efecto serrucho, algún mes arriba, algún mes abajo, no consolidó tendencia, lo hizo básicamente desde casi un sector de estancamiento. Se inflaron mucho las tasas de interés, eso generó una morosidad que todavía el mercado está viendo en términos muy altos. La morosidad hoy está en niveles del 2002, para que ustedes entiendan, digamos, de qué estamos hablando. No estamos hablando de una situación holgada, cómoda, tranquila, la gente se endeudó, pagó como pudo, algún día voy a pagar, las tasas volaron y por lo tanto ese financiamiento le fue mucho más oneroso del que algunos pensaban. Y eso le quitó margen al consumo y eso se vio en el verano. La temporada no fue lo que algunos imaginaban de verano, las compras no fueron todo lo que algunos sostenían, motos volando, porque muchos lo toman para transportarse, vehículos también creciendo, línea blanca ya no tanto, por caso no se venden tantos televisores como habitualmente ocurre en la previa de una Copa del Mundo. Se hizo un hot sale, no hubo expansión, no hubo explosión, no hubo tapa de diario diciendo tremendo auge, no, de hecho no pasó. Y efectivamente tiene que ver con que el consumo está frío, porque el gasto está muy contraído, porque los bolsillos se están gastando más en cosas que antes gastaban menos, servicios, luz, gas, agua.
cuota de los pibes, colegios, medicina prepaga, cochera, seguro, patente. ¿Sí? La clase media, quiero decir, que es el que marca el diferencial del termómetro. Pero el dato es muy bueno en términos de marzo. Resta dilucidar abril, es un enigma, un misterio. Tenemos datos encontrados. Despacho de cementos 13% abajo en abril. Consumo minorista sigue cayendo. Todavía no repunta. La industria, tenue, muy tenue. Fiel habló ayer de un 0, algo. Fiel. Por lo tanto, bastante apartado el 4,6 de marzo. Hacia adentro de los sectores industriales, en la media crecen, pero hacia adentro hay sectores que están muy mal. Caucho, por caso, sector textil, que tampoco repunta. Hay otros que están muy bien, refinación de petróleo, arriba del 80% de la capacidad instalada de la industria, funcionando casi a pleno, en un contexto de ventas récord de energía y producción récord en vaca muerta en la fractura del gas no convencional, teniendo en términos de millones de barriles o miles de barriles diarios, una producción muy próxima a los picos de la década del 90, que eran con petróleo convencional, no convencional como ocurre ahora a través del fracking y el gas de vaca muerta. En la economía también se conoció ayer un dato no menor, que es la Universidad de Itela quebró la tendencia a la baja en la percepción de la gente respecto a el gobierno, pero particularmente la confianza del consumidor, que mejoró 1,3%. Por supuesto, había caído 14% en términos interanuales. Hoy está 12% por debajo de un año atrás. Y efectivamente recuperó menos de caídas muy brutales que había ocurrido, o que habían tenido. ¿Dónde se recuperó fuerte? Ciudad de Buenos Aires, que es donde venía más de capa caída. ¿Dónde hubo una tenue recuperación? Conurbano e interior, muy tenue. Después de que el mes anterior había caído fuerte en el interior del país, en el transcurso del mes de abril. Porque todo el mundo decía, bueno, acá hay un humor social que está muy circunscripto a capital, la gran urbe y el conurbano. Bueno, la encuesta de la Universidad de Itela del mes pasado había marcado un quiebre en esa tendencia y la caída había sido muy fuerte en el interior. O sea, había derramado el mal humor. Ahora, interior, conurbano, casi estable. ¿Crece fuerte dónde? Ciudad de Buenos Aires. Hay condimentos que hacen pensar que algunas de todas estas cosas tienen correlato con el humor social y demás. Hay que ver qué pasa con la inflación, pero hay que ver qué pasa también de vuelta con el poder adquisitivo y el consumo. Porque los salarios empataron en términos promedio. Ahora, el salario privado hasta 2,1 creció en marzo. La inflación fue 3,4, quedó muy por detrás. Todavía no está recomponiendo poder de compra ni ingresos. Hubo un salto extraordinario en los salarios públicos del 5%, influenciado básicamente por paritarias provinciales en el arranque del ciclo lectivo, con docentes que presionaron que o había un aumento importante en marzo o no empezaban las clases. Entonces ahí hay algo que no va a tener correlato en abril, por ejemplo. El dato de abril va a dar que el sector público, los salarios van a crecer por debajo del 3,5. Porque otra vez volvieron a esa tendencia de aumentos circunscritos, limitados. Lo que le dio expansión y rodaje al promedio de recuperación salarial el año pasado fueron los informales, que como ustedes saben tienen las características de un empleo informal. No tiene estabilidad, regularidad, etc. Tiene estacionalidad. Con un método de recolección de datos que también muchos dicen, bueno, habría que ver. Entonces, definitivamente tampoco es que todos los elementos que tenemos, más allá de que ha sido una semana extraordinariamente benevolente en términos de indicadores para el gobierno, que amerita la definición del presidente Milei de ayer, que no es la primera vez que hace. Ya en agosto del 2024 el presidente, tras el ajuste, la caída fuerte de la actividad económica del primer semestre de su arranque de gestión, había dicho, ahora la economía crece como a pie de uso. Lo repitió ayer. O sea, un año y medio después. En el medio estuvo todo el interregno, el impasse del 2025. Pero parecería ser que la economía se le ordena. El dólar no se mueve. Finalmente, el fondo destraba desembolsos y ahí hay una articulación que nadie puede pensar que vaya a cambiar, pese a que el fondo hace advertencias y hace advertencias no menores cuando destraba el acuerdo. Cristalina Georgieva elogió mucho las reformas, pero aclaró que la revisión avanzó a pesar de no haber alcanzado la meta solicitada para diciembre del año pasado de reservas. Solicitaron una reforma tributaria, hablaron de la reforma previsional para asegurar el ancla fiscal y pidieron comprar más reservas y liberar el cepo, que el gobierno no está dispuesto a hacer para el sector empresario. O sea, tampoco es una cosa muy lineal, pero no deja de ser el fondo, es una recomendación, qué sé yo. Al final del camino lo importante es la política económica del país.
Todo esto que parece ordenarse encontró justamente casi en simultáneo a un decálogo de buenas noticias, como planteaba Julita, que en términos económicos, esta semana, a la mayor expresión de la interna a cielo abierto que hemos visto desde el presidente llegando al poder, y que fue en el ámbito donde el gobierno construyó buena parte de su narrativa, su lógica comunicacional y su núcleo duro de adhesión, que es en el mundo de las redes. Allí empezó todo un capítulo que hoy no está zanjado, a tal punto que lo novedoso, lo de anoche, fue esto: Martín Menem diciendo A, el Gordo Dan diciendo B. O sea, Karina Milei a través de Martín Menem explicando algo que el Gordo Dan y a través de él Santiago Caputo piensan que es exactamente opuesto. Daniel Parisini, siempre me confundo, ¿es Parisini o Daniel Parisini? Dice, palabra más, palabra menos. ¿Es funcionario Daniel Parisini? Bueno, pero representa Caputo. No, pero dice, Rufus ve la misa, me dicen. Ahí dijo algunas cosas Rufus sobre Daniel Parisini, lo escuché, dijo que Daniel Parisini no es funcionario, de lo cual yo estoy orgulloso. No sé, no entiendo desde cuándo, digamos, es un valor para el mileísmo ser funcionario público, ¿no? Claro. Como si eso te quitara valor. De hecho es un sufrimiento. Todo eso que dijo el propio Parisini, lo hizo después de subir un posteo ayer, donde hablaba de un tuit en 2016 de Martín Menem, que pedía en su tuit oficial un supermercado estatal para tener precios más acomodados en la economía, digamos, entre otras cuestiones. O sea, se están tirando con de todo. Eso es lo que quiero marcar y eso es lo que quiero decir. El gobierno tiene que ordenarlo. El presidente tiene que ordenarlo. Porque hay un riesgo, como decía recién, inclusive Facundo Nescampi, que no es menor. Que el presidente no puede ordenar su propia tropa. Porque recuerden la génesis. Aparecen definiciones de una cuenta que supuestamente es de Martín Menem, que destrató a buena parte del gobierno y que cuestionó aspectos múltiples de la gestión económica del gobierno y también aspectos de la gestión política. Martín Menem dice, eso no es mío. Santiago Caputo dice, eso es Martín Menem. En términos ya personales, con su propio posteo. Cuando bajan esa cuenta que supuestamente era de Martín Menem, que la sacan, pues dice, esto es la evidencia de que eran ellos, mogólicos. Sobre eso vino toda la polémica posterior. Cuando el presidente dice, eso se lo implantaron a Martín Menem, el sector de Santiago Caputo de la Fuerza del Cielo dice, le están mintiendo al presidente, no le mientan más. Que es lo mismo que decir, el presidente compró pescado podrido, pero lo compró quiere decir que lo asumió. Le están haciendo el diario de Irigoyen. Menem vuelve a hablar. Dice, miren, las cosas hay que arreglar en el vestuario, soy muy futbolero. Cuando le preguntan por el Gordo Dan, que es el que sigue instando a decir, no tengo dudas, tengo plena certeza de que fue Martín Menem, dice, bueno, pero no es funcionario. Y Gordo Dan dice, bueno, yo no tengo problema con no ser funcionario, todo lo contrario, no sé cuál sería el demérito. Pero empieza a publicar cosas de Martín Menem del pasado que atentan contra el Martín Menem de hoy. Es cierto, dejamos de hablar de Adorni, que tiene un capítulo abierto en la justicia. Y por cierto, pasó una semana más. 16 días desde que el presidente dijo, va a presentar la declaración jurada, eso es inminente. No correlaciona lo de inminente con más de 2 semanas de demora, de una demora que empieza a ser cada vez más gravosa para un Adorni que no está pudiendo explicar el blanco, pero tampoco el negro.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días, equipo. Bueno, les voy a contar yo que vamos a tener una jornada bastante fresquita otra vez. Tenemos temperaturas bajas en capital y estamos siendo superados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores por Ushuaia, que en este momento tiene 9 grados. Ah, mirá vos, Ushuaia tiene más temperatura que la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Comodoro Rivadavia también, algunas ciudades patagónicas están bastante arriba en el ranking porque las más elevadas ahora están en el norte argentino, entre 12 y 13 grados en Formosa, por ejemplo. Así que bueno, fresco, frío, podemos decir, arranque de jornada, pero bueno, la tarde también va a estar bastante fresquito en la ciudad, 14 es la máxima estimada, con cielo parcialmente nublado, pero a lo largo del fin de semana después las temperaturas van a ir trepando de a poquito. El 25 de mayo vamos a llegar con una máxima ahí de 18, 19, así que lentamente se van recuperando y eso sería lo normal para este mes, 11 de mínima, 19 de máxima, eso es lo normal para capital, así que venimos con temperaturas por debajo del promedio. Y un dato importante que lo mencionaba ya en el primer repaso, para este fin de semana, para los que salgan de viaje, bueno, la formación de neblina y bancos de niebla en las rutas, sobre todo en la región pampeana, hay que tenerlo presente, así que si pueden evitar salir muy temprano, que es cuando más intenso va a estar este fenómeno presente, bueno, mejor, para cuidarse un poco, ¿no? Y también a última hora del día, ¿no es cierto? Por la medianoche y demás. Exacto. Ezequiel, sí, exactamente. ¿Va a ser benévolo? ¿Va a haber lluvias en distintos puntos en donde o directamente no vamos a tener casi precipitaciones? Prácticamente en ninguna zona del país. El único lugar donde hay chance de precipitaciones es en el extremo norte de Misiones. Esta noche hay algunas lluvias y tormentas que se vuelven a repetir después durante el transcurso del fin de semana. Pero en general no hay alertas vigentes y en general no va a haber precipitaciones salvo en este sector de la provincia de Misiones. Impecable. Un enorme abrazo, Ezequiel. Gracias como siempre. Hasta luego. Ezequiel Marcusi, 9 y 18. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora sí vamos a repasar información de los mercados porque tenemos un pre-market en América que está todo pintado de verde, inclusive el Merval y el Bovespa. Hoy el Merval arrancaría con una suba de más de 3%, superando así los 2.800 puntos básicos en dólares. El Bovespa también con una suba mucho menor. Todo el resto de los mercados, incluso los de Estados Unidos, al alza. Europa cerró con mercados verdes y Asia hizo lo propio esta madrugada. ¿Están especulando también con finalmente el cierre del conflicto con Irán, ¿no? Yo creo que se día. está desdibujando mucho la información que viene del mundo Medio Oriente. O sea, hay un montón de alternativas para desviar los barcos, como hoy a la mañana contamos, que tiene que ver con que se abren otros atajos. Y esos atajos que están evitando el estrecho de Hormuz hacen que pierda poder Irán en cuanto a esta guerra. Claro. Puede ser. Entonces es posible que los mercados estén leyendo más allá y digan, bueno, esto finalmente se va a terminar diluyendo o va a quedar encapsulada como la guerra entre Ucrania y Rusia, que dejó de tener un impacto central, al menos en los mercados. Después veremos qué pasa con la economía real. Pero básicamente el resumen es que hoy vamos a tener un buen día en los mercados, previo en la Argentina un fin de semana largo. ¿Qué está pasando con las entradas de cara a la Copa del Mundo? Le contaba a Juli un poquito más temprano que en Nueva York el alcalde Zoran Mavdani anunció que va a haber un sorteo de 1.000 entradas para 5 partidos que se van a disputar en el MetLife Stadium a $50 cada una. Es muy interesante la manera en la que él lo cuenta, lo vamos a ir escuchando y bueno, vamos a ir entendiendo qué dice. A ver, dale. And yet as we prepare to host the World Cup right outside of New York City, vamos a prepararnos para el torneo con entradas a $50. Residentes desesperados para asistir a la Copa del Mundo y lo vamos a hacer más barato para los habitantes de Nueva York. Estamos haciendo exactamente lo que dijimos que iba a hacer, ¿no? Acercar la Copa del Mundo a los habitantes de Nueva York. And that is why we stand together today
to say that we have partnered with the New York, New Jersey Host Committee to secure 1,000 affordable tickets for New Nos Yorkers convertimos to the World entonces en Cup. socios, en These partners 1,000 tickets are con, going to be split into batches of con 150 la tickets Asociación for de each of Nueva the York 5 y de New group Jersey stage para matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey. dar los And tickets tiquetes will cost only $50. que cuestan solo $50. Él decía también en otro video en redes sociales, ¿qué pueden comprar ustedes con $50? 25 tazas de café, pueden comprar 10 meses o pagar una suscripción de 10 meses a diferentes medios de comunicación. Bueno, van a poder acceder a esas entradas con un sorteo. La alcaldía va a verificar que justamente sean residentes de Nueva York para poder entregar las entradas que van a ser intransferibles. Y también, Paulino, de cara... ¿Cuántas son entonces? 1000 entradas. 1000 entradas se van a sortear, exactamente. Y también de cara a Mundial, vale la pena mencionar que ya Inglaterra sacó su convocatoria oficial, sacó la lista Thomas Tuchel, dentro de que se destacan quizás más las ausencias que la convocatoria. No está Harry Maguire, el hombre del Manchester United, era una de las grandes ausencias. Tampoco está Cole Palmer del Chelsea. Bien. Ni tampoco Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Harry Kane y Jude Bellingham son los que comandan básicamente este listado de jugadores, y dijo Tuchel algo muy importante: necesitamos la confianza, más allá del rendimiento deportivo de cada uno de los jugadores, vale la pena apostar al grupo, porque esa química gana campeonatos. Yo creo que también lo piensa por lo que ocurrió, o sea, creo que el caso que se le vino a la cabeza es lo de la selección argentina. Es probable. Déjame decirte un dato importante. Cumpleaños el Obelisco. ¿Hoy? No, mañana. Mañana se festeja. Pero para los porteños que quieran acercarse... ¿Y qué? ¿Mañana vos podés subir al Obelisco, por ejemplo, en el día de su cumpleaños? Eso está abierto desde el 2025. Es una visita guiada. Podés hacerlo, te vas y mirás desde la cúpula del Obelisco la ciudad de Buenos Aires. Y por una cuestión de seguridad, las personas con discapacidad no pueden hacerlo. Eso lo quiero aclarar porque muchas veces es pasa. Cierto, tenés razón, no hay forma, no hay método, no hay manera. No, naturalmente. Pero mañana es un aniversario del Obelisco, 90 que es uno de años. los emblemas. 90, es un emblema de la ciudad de Buenos Aires. Se corta, como siempre, de Callao hasta 9 de julio y ahí va a haber recitales. Fue bajo el gobierno de Agustín P. Justo en 1936 que el Obelisco termina de ser construido. Es parte de esas obras de ingeniería que la década del 30 del siglo pasado gestó para la propia ciudad de Buenos Aires, que tuvo una dinámica muy fuerte y que también ancló la principal avenida más ancha, que es la 9 de julio. Muy bien. No hablé esto antes con vos, se lo quiero decir a la audiencia. Mirá qué buen dato que tenés. Que hablar conmigo. ¿Por qué sabés este dato? ¿Por qué sabés ese dato? No sé, porque mi cabeza ocupa lugares. Sí. Acabo de mirar un ticket de la Copa del Mundo que me manda un amigo. Mirá cómo te fuiste para otro lado. No, dale. sí, está bien, pero está muy bueno lo del Obelisco. Bueno. Después me vas a contar lo de Fito Páez, que pasó, porque veo en la tapa de los diarios abucheos, silbidos, la noche en que Fito se enfrentó con su público. Y él dijo que fue una de las peores noches pero dame un ratito. Sí, ahí te cuento. Esto, mira, Paulita. A ver. Precio, con impuestos, Copa del Mundo. Si yo te digo que vos podés comprar una entrada por $7.98, ¿vos qué dirías? ¿Que sí o que no? No, yo no $8. Eso. ¿No será una estafa, Paulino? No. ¿Estás seguro? El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Mirá, para mí es lo mismo. ¿Querés ir a ver a Cabo Verde, a Arabia Saudita? Vas a ver un partido mundial por $8. Está bien, estás allá, aprovechás. Obvio. ¿A dónde juega? Ahora, el problema es Cabo Verde, Arabia Saudita. Tenés que fumar después. Este es el problema de 48 equipos en la Copa del Mundo. Cabo Verde no tiene ninguna chance de entrar a la Copa del Mundo, salvo que... Y es más, no dejó de reconocer el propio Infantino ayer que la Copa del Mundo del 2030 contemple eventualmente hasta 70 equipos. Lo que le decía a Juli más temprano, que se estaba pensando en ampliar ese número. Pero ya estamos entrando en una disciplina. Bueno, que jueguen todos los equipos del mundo, del planeta. Cerremos el fútbol a nivel planetario durante 2 meses y medio, que jueguen cada 3 días y que se eliminen entre... Entonces tenés Moldavia, qué sé yo, que es una selección que puede andar muy bien, no sé. Te la agarraste con Cabo Verde, vos a tener lío. Después va a venir alguno de Cabo Verde, siempre hay alguien de Cabo Verde viviendo en Buenos Aires. No me la agarré con nadie. Lo que digo es que el atractivo es lo que marca el precio. Julia, ayúdame, domesticalo en términos económicos, oferta-demanda. Claro. ¿Hay mucha gente que quiera ver Cabo Verde de Arabia Saudita? No. Entonces, ¿cuánto vale el precio de la entrada? Baja el precio. Para mí, que no $8. sé de fútbol, es lo mismo. Son 22 tipos corriendo, yo lo disfruto igual. Me imagino que tendrá camiseta de distinto color. Corren diferente, tratan la pelota de manera distinta, tienen un manejo del balón diferente. Claro. Sí, no sé. Es difícil que veas cosas muy atractivas en Cabo Verde, Arabia Saudita. $7 conseguí igual vuelos adentro de es en Houston ese partido. No, eso ya no terminó. ¿Se terminó? No, sí, es en Houston. La ciudad no sé cómo es Houston. ¿Vos conocés Houston? No, sí, a mí me encanta Houston. ¿En serio? Sí, es una ciudad culturalmente muy arriba, tiene 12 museos que son la contracara de las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque las mujeres de los CEOs, esto es real,
invirtieron mucho en filantropía. Entonces crearon muchos museos y además está una de las centrales o de los museos más importantes de la NASA. Sí, eso sí. El acuario es lindo, yo lo conozco, el acuario es lindo, pero la ciudad como tal a mí no me gustó Bueno, es tanto. una ciudad más. Es una ciudad muy anclada en Es que tiene el mucha sector autopista, ¿sabes? petrolero. Sí, todas las ciudades de Estados Unidos son un poco Pero así, mucha, salvo mucha. excepciones. Sí, San sí, sí. Francisco, Chicago, Está Nueva como York. muy marcada por eso y... Yo lo único que conocí fue el difícil aeropuerto porque turistear me tocó tanto. hacer un Claro. transbordo cuando venía desde un lugar de Estados Unidos para después abordar el vuelo que me iba a depositar otra vez en la Argentina. ¿Comiste alguna cosita Es ahí? un hub, Sí. es un hub Es muy un lindo hub, el es un- aeropuerto, sí. Cuando decimos un hub es como lo que tiene Córdoba hoy El aquí en la ciudad de Buenos repartidor, Aires. El claro. repartidor de vuelos. Exacto. Correcto. Yo que a vos te gustó. A A mí Paula no. me gustó la ciudad porque yo estuve una semana por trabajo y me llevaron a conocer de todo, desde, por ejemplo, un rodeo, Claro. porque es muy agropecuaria la zona. Texas es un estado muy grande, tiene campo y Ahí tiene están los petróleo. farmers. Claro. Y ahí fue un espectáculo Los paisanos impresionante. norteamericanos. Claro. Y por otro lado, conocí Hola, la pa. parte cultural y la parte corporativa, que es otro mundo. O sea, claro, si vas de paseo, por ahí no te sirve, pero si vas a trabajar y te llevan y te muestran otra cara de la ciudad, está bueno. Está bueno eso. Sí. Muy bien. Bueno, 9:27. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetti neta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luquetineta. Y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluquetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Gabriel Camaño está en línea, es economista, director de la consultora Outlier, con el que queremos conversar esta mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, buena mañana. Buenos días, Paulino. Buenos días, Julieta. ¿Cómo andan? Un Muy gusto bien, como gracias siempre. a Dios. Bueno, impresiones del dato de ayer del EMAI y impresiones de dónde está la economía y qué estás viendo. A ver, dio más 3,5, era mejor de lo esperado. También es cierto que antes, en enero había caído menos 0,2 y en febrero ha caído 2,7, o sea que recupera más de la caída. Eso permite mostrar en el trimestre un avance de 0,5 entre puntas del trimestre y promediar en el primer trimestre del año un alza interanual del 1,7. Con lo cual, nosotros cuando salió el dato de febrero habíamos escrito varios informes que decíamos ni el cielo ni el infierno. Me parece que se confirma eso, digamos. Ni estamos en recesión, con lo cual nunca hubo datos para afirmarlo, digamos, ni la economía está volando a un ritmo, digamos, no visto en la historia de la economía argentina. De hecho, las expectativas de crecimiento están ajustando a la baja.
Así que eso, los datos primarios que tenemos para abril muestran que abril estuvo flojo, digamos, de nuevo, con lo cual probablemente podríamos ver una nueva caída mensual y seguir con el serrucho. No creo que sea igual a la de febrero, ni por las tapas, va a ser más chiquita, digamos. Pero parece un año que empezó más flojo de lo que se preveía. De hecho, si uno mira el REN, más o menos entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales ajustaron las expectativas de crecimiento. Pero de nuevo, no es una recesión. Ni tenemos una recesión en vista nosotros en los datos. De hecho, yo tengo una proyección de crecimiento de 3% anual. Pasa que se choca también un poco con algunas cosas que dijo en su momento el gobierno, que esto era un programa más exitoso que la convertibilidad. Vos mirá la convertibilidad, los primeros 3-4 años la economía creció al 10% anual, entonces sí, la expectativa tal vez estaba demasiado alta, digamos, y era irrealista, cosa que cuando se lo decías al gobierno, el gobierno se enojaba. Ahora, con el dato que conocimos ayer, el arrastre estadístico que nos deja para el dato de marzo, de abril, perdón, ¿vos creés que igual de todas maneras va a dar negativo? Más allá de la caída, digo. No, pero marzo no te deja rastro estadístico para abril, Juli, porque es otro promedio. Abril es un promedio de los datos de abril. Ok. Vos decís que el arrastre estadístico vos me podrías decir, impacto en el marzo en el año. Arrastre para el primer cuatrimestre. Eso. Sí, ahí sí, porque en el promedio yo agarro marzo, digamos. Claro. Pero no me deja arrastrar. Abril lo que tenemos es, mirá, el que había andado, uno de los que mejor anduvo en marzo fue Cemento, que voló. Y nosotros cuando salió el dato lo pusimos, incluso lo retuiteó Milei. Bueno, Cemento en abril devolvió la suba de marzo y algo más. Claro. Automotriz cayó. Molienda de soja, que también había subido mucho en abril, cayó. No cayó lo que había subido en abril, cayó menos, pero cayó. Cuando mirás los primarios de abril, son malos, son flojos, digamos, por decirlo de alguna manera, a diferencia de marzo. La gran diferencia que tenemos con febrero, sobre todo, es que en febrero jugó algo que nosotros veníamos diciendo que iba a pasar, que es que salía la cosecha fina y entraba la cosecha gruesa. La cosecha fina había sido demasiado buena, había sido una cosa de locos en términos históricos, entonces iba a tener un efecto negativo cuando saliera. Claro. Eso no va a pasar en abril, porque ya pasó, ya salió la cosecha fina, no va a volver a salir. Entonces, por eso te digo, para mí abril, si yo miro los datos, para mí no. Los datos primarios, no es una impresión mía, es un dato, digamos. Si yo miro los datos primarios, me da negativo de nuevo. Pero mirando esto de que no vuelve a salir cosecha fina y mirando la magnitud de algunos datos, te digo, no debería ser igual a febrero, debería ser una caída de menor magnitud. Gabriel, ha sido enormemente generoso. Te mandamos un gran abrazo, como siempre, un placer. No, al contrario, un abrazo para ustedes. Gabriel Camaño, allí con nosotros a propósito del dato de ayer y toda la evolución que estamos observando. ¿Sabés que Daniel Lipovetsky va a asumir finalmente un cargo la semana próxima en el gobierno, gabinete municipal de Julia Lac, intendente de La Plata? Lipovetsky, ex dirigente del PRO, uno de los que constituyó la famosa ley de alquileres. El autor de la ley de alquileres, que por eso se hizo más famoso. Exactamente. Bueno, será oficialmente confirmado la semana próxima como nuevo secretario de Relaciones Internacionales de La Plata, con el gobierno del peronista Julio Alac, quien tiene intenciones de ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso. Ayer el Consejo Deliberante le aprobó la rendición de cuentas a Alac con votos de la Unión Cívica Radical, Propuesta Vecinal y ASAP, que es otra agrupación vecinal finalmente en La Plata. Bueno, mientras tanto, en diputados se va a tratar el proyecto, antes va a escuchar a la Iglesia, en diputados de la provincia de Santa Fe, para prohibir a los cuidacoches. Algo muy parecido a la reglamentación que se hizo con los naranjitas en Córdoba capital. Algo así se va a hacer en la provincia de Santa Fe, pero en toda la provincia. Obviamente el principal foco de tensión está con Rosario, donde hay muchos cuidacoches. La Iglesia intervino, pide ordenar el sistema, castigar a las mafias que extorsionan en los estadios, pero no suspenderlos, no erradicar a los cuidacoches y sancionarlos. Porque además es muy difícil después la sanción también, vale la pena decirlo, y esto es cierto. Pero son aspectos que están discutiéndose también en esta geografía. Y después muchos me marcan por mensajes y demás, gracias a los amigos que se van sumando, que nos escuchan, que cada vez son más y nos ponen muy contentos, por cierto, a través de YouTube, en la 97.9, a través del canal 85 de Cablevisión, en Twitch, en las multiplataformas y por supuesto bajando la app, que es la que te acompaña al lugar que vayas, en el lugar que estés.
que es sobre lo que ocurrió en el Ministerio de Seguridad en medio de la pelea entre Patricia Bullrich y Monteoliva, que no tiene punto de retorno. Federico Angelini, que hasta ayer era funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, ex diputado nacional de la provincia de Santa Fe, un dirigente importante de la provincia de Santa Fe, terminó pegando el portazo. Se fue, deja el Ministerio de Seguridad, era un cercano a Patricia Bullrich. Es cierto que hace un tiempo ya venía coqueteando con la idea de irse, venía más equidistante de la Libertad Avanza, nunca pudo tejer puentes con Romina Díaz, que es la líder de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, pegó el portazo ayer y va a asumir un cargo la semana próxima dentro de la misma área, la cartera de seguridad, en el gobierno de Maximiliano Puyaro. Sí. Pero Federico Angelini se fue. Con lo cual lo que se confirma es, primero, que la interna del gobierno también incluye otros actores más allá de Santiago Caputo y Karina Milei. Por ejemplo, entre Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, que están en una tensión permanente. Bullrich nunca pudo imponer a Diego Valenzuela al frente de la Agencia Nacional de Migraciones, que nunca se creó a la postre. Terminó siendo senador provincial, una de sus espadas políticas. El primer intendente del PRO en dar el salto hacia la Libertad Avanza. Sí. Y luego no pudo obtener el contralor del área donde ella había dejado a quien la acompañaba en la función, que era Alejandra Monteoliva, especialista en terrorismo, que tuvo un paso por Colombia, que estuvo en la gestión de Mauricio Macri haciendo tareas y que ahora quiere impulsar una agenda propia del Ministerio de Seguridad y que al mismo tiempo también intenta jugar de líbero. De hecho, es una de las pocas voceras que tiene el gobierno y que está en las pantallas de televisión casi todos los días. Es cierto eso. A diferencia del resto de los ministros que están prácticamente en silencio. Sí, con la excepción de Caputo cuando lo cita en una entrevista para hablar de economía. Correcto. Pero después no tenés más. Que Caputo se convirtió en el principal vocero a propósito de la salida de Adorni. Sí, exactamente. Fue tal cual. Salió Adorno y entró Caputo. Y después Caputo se corrió de vuelta y aparece Monteoliva, aparecen otros, Martín Menem recién a propósito de toda la interna. Sí. El gobierno necesita voceros. Claro, Petovelo no da entrevistas. No, hay Presti voceros prácticamente orgánicos. no habla. Yo le digo orgánicos a aquellos que salen abiertamente a defender al gobierno y no son parte del staff del gabinete. Claro, correcto. Tenés economistas, algunos que son más, que apoyan abiertamente al gobierno y no están identificados con la Libertad Avanza, pero sabemos que votaron a Milei. Sí, y que se da mucho eso. abrevan en la narrativa del propio Vos que gobierno. tenés experiencia, ¿viste en otros gobiernos esto? Es la Sí. primera vez que yo veo así tan abiertamente. No, sí, lo subo, con el kirchnerismo un montón. Sí. Sí, volcados de manera determinante, etcétera. Sí, lo subo. Bueno, 9:38 en la mañana todo esto. ¿Me hablas de Fito en un ratito? Sí, claro.
979. Bueno, todo esto dejamos atrás una agenda muy vasta. Ayer vastos y múltiples programas deportivos que se observaron. Lo de Racing fue lo más importante, pero no lo único. No, total, pero lo de Racing sí creo que queda enmarcado, ¿no? Como un fracaso definitivamente en esa trayectoria de Racing en Copa Internacional. Hablar de lo que fue el empate frente a Caracas, entendiendo además que Racing sabía que tenía que ganar ese compromiso para llegar a esa última fecha frente a Independiente Petrolero con chances, si es que quería, por supuesto, avanzar. Se complican las cosas para un Gustavo Costas que ha tenido que sortear salida de jugadores, lesiones, etcétera, y que puso en duda también el tema de si iba a continuar o no. En cualquiera de los casos quedó afuera de la Copa Sudamericana, ese principal título. Racing. Sí, quedó eliminado. La palabra ahí de Gustavo Costas. Pero ahora en caliente uno no puede tomar esas decisiones. Uno tiene que analizar cuando se enfríe un poco. No sé cuándo va a ser, pero es así. Uno tiene que ver y hablar entre nosotros de las cosas que se vienen. Y bueno, ahí nos vamos a plantear y después veremos. Quedaba eliminado además, por errores puntuales, ¿no? Primero el autogol arrancando el compromiso, desafortunadamente de Gabriel Rojas, que hacía que Caracas se fuera arriba del marcador. Y después, más allá de varias muy buenas atajadas de Tagliamonte, también intentaba sacar la pelota y finalmente el balón ingresaba para lo que significaba entonces ese empate. Ojo que ahí Racing estaba reclamando una falta en ataque que yo creo que era válido, más allá que también se le dio un penal a Racing, que creo que era una mano no sancionable en el área, lo convierte Maravilla, el mismo que se pierde una chance sobre el final del partido, la verdad, no remató de primera y bueno, desperdiciaba esa posibilidad. En cualquiera de los casos, Tagliamonte se hizo el segundo gol. Sí, exacto. Penoso, o sea, tuvo varias muy buenas atajadas y bueno, va a quedar definitivamente una mancha imborrable. Sí, es cierto. Bueno, ¿qué más después de resultados? Independiente Rivadavia, te decía, 4-2 lo que fue la victoria, pendientes también de lo que pueda pasar con Boca la próxima semana, teniendo en cuenta que ya Universidad Católica de Chile logró ganarle entonces a Barcelona de Ecuador y Estudiantes que se va a jugar una final frente al Deportivo Independiente Medellín también la próxima semana, ya por ese cupo, por ese segundo lugar de ese grupo A de Libertadores. Bueno, mientras tanto, si la Argentina estuviera educada financieramente, hoy tendrías altos niveles de mora, ¿crees vos? Sí, igual es un tema para debate, ¿no? Pero yo creo que si todos hiciéramos las cosas bien desde que empezamos a trabajar hasta el día del momento del desempleo o de que te despiden, tendrías un margen, un colchón como para defenderte. Vos fíjate que si vos no tenés este fondo de emergencia que yo siempre digo cuando tengo que explicar este tema, y tenés que recurrir a un prestamista de última instancia, suponete que fuera como el fondo para el país, pero en este caso la tarjeta de crédito o el préstamo, lo tenés que sacar cuando la tasa es la que es, y puede ser una tasa alta. Después te conviene pagar esa tasa alta, no, la inflación en este caso baja y te quedás desfasado con una tasa muy alta. Ese es un tema. El segundo tema es que si vos te endeudás y después perdés el trabajo, tampoco tenés margen para maniobrar esa deuda que tenés que solventar, pero a su vez pagar los gastos fijos. Y vos no dejás de pagar impuestos, no dejás de pagar el confort de tu casa, la electricidad, el gas, y encima sube. Entonces, si vos te hubieras acomodado históricamente, Argentina tiene muchos problemas de macroeconomía. O sea, vivimos mal desde hace mucho tiempo, no por culpa nuestra. Pero eso te lleva a no ordenar tus propias finanzas, porque vivís en el caos del país. Y te vas asistiendo como podés. El que hizo las cosas bien probablemente hoy se queda sin trabajo y a pesar de que lo van a indemnizar, tiene un margen. Y ese fondo de emergencia podría representarte un año de trabajo o medio año de trabajo que te da una cintura como para poder moverte y no endeudarte a tasas altas. Muy bien, es un gran punto. ¿Qué pasó con Fito ayer? ¿Me contás entonces? Bueno, ayer, antes de ayer? Antes de ayer, el miércoles. Quiero agradecerle a Jimena Arce, que es la prensa de Fito, que viene hace tiempo enviando la información de Shine, que es su disco, y Fito cantó todo el disco entero, de un disco nuevo. Y la gente quería lo viejo, lo clásico. Esperar lo viejo. Y claro, ¿por qué no hizo lo clásico? Si Fito es lo clásico. Se fueron a comer, a comprar comida en Movistar Arena, que es un lugar muy lindo para... Sí, está bien, pero la gente se empezó a ir entonces. Sí, se fueron a comprar comida, muchos con el teléfono y muchos empezaron a buchearlo.
Con lo cual ahí Fito la pasó mal. Sí, y hizo un comentario, lo publicó en su cuenta de Instagram, dijo: nunca voy a olvidar esta noche, este concierto me sentí más vivo que nunca, amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. Me encantás Buenos Aires porque sos re loca y zarpada. Eso dijo Fito. Recontra enojado, obviamente. Caliente además, como una pipa. Conociendo a Fito, que tiene un temperamento muy particular. Fito fue el que dijo odio a los porteños, ¿no? Cuando Macri había sido reelecto. Ah, sí. Sí, claro. Me había olvidado de eso. Sí, es muy controversial y se enoja mucho, digamos, por su temperamento, su carácter también. O sea que está bien, pero lo que no entendió Fito es que la gente quería los clásicos y Fito hizo un disco nuevo que no es no es lo popular. Sí. Pero no es la primera vez que le pasa a Fito. Claro. Esto le pasó también, me acuerdo, en un teatro hace 2-3 años, pero pasa que era una audiencia más chica. Esto fue muy popular y traspasó fronteras. Sí, es verdad que el porteño o el argentino en realidad tiene... Ahora va a cantar a Cali, en Colombia, por ejemplo. En Colombia no van a cuestionar bajo ningún punto de vista. Los colombianos... Si hace eso mismo... Pero ustedes son más respetuosos. Claro. Nosotros no tenemos filtro. Pero, bueno, a Calamaro le pasó una vez en un cierre de un festival de Rock al Parque. Me acuerdo mucho, él va a cantar canciones completamente nuevas. Y era un festival en el que la gente estaba esperando los clásicos. Claro, igual no te digo que fue al mismo nivel de agresividad, pero sí hubo también varias. Pero es que Arjona hizo los clásicos, es una recopilación de toda su trayectoria, toda su historia. Está muy bien eso, Alejandro Sanz hizo los clásicos. Medir el termómetro del público. Andrés Calamaro hizo los clásicos, cantó canciones de hace 20 años. Lo raro, voy a poner un ejemplo un poco para afuera. Bruce Springsteen tiene clásicos que necesitan todos los gringos, voy a decir, para decirlo medio burlesco, necesitan escucharlos. El recital, él canta temas nuevos y al cuarto tema canta un clásico. Por eso hacen mix. Claro. Sí, pero es que necesita no todo el disco, porque si no tenés pasa que buscar likes, hay que decirle a Fito. Buscar los likes ahí en vivo. Sí. Bueno, no sé si like, no like. Bueno, música. Es una forma de... Sí, tenés razón. ¿Sabés que el gobierno va a querer reemplazar la ley de etiquetado frontal, ¿no? Los cambios van a buscar aunar criterios con otros países del Mercosur y reemplazar los famosos octógonos. Los octógonos actuales. Hubo mucha discusión. Yo en su momento, cuando aparecieron los octógonos, no estuve de acuerdo porque pareció que no estaba acompañado de una campaña de educación para la alimentación. Pero después hubo gente que me dijo, mirá, yo desde que veo los octógonos no compro el producto. Entonces sí, bueno, capaz que funcionó. Bueno, es como el atado de cigarrillo, digamos, que tiene a mí me impresionan fuerte, mucho las imágenes para, de los atados. Hay un dulce de leche que es supuestamente dietético, pero dice exceso de azúcares en el etiquetado. Y para ese dato está bueno. Claro, por ejemplo, está muy bien. Para eso, para los que tienen celiaquía, eso está bueno. Los octógonos son una determinación. Bueno, ahí el gobierno va a querer buscar algo. Veremos si finalmente eso se convierte o no, ¿no? Pero va a ser uno de los impulsos, que va a ser una de las iniciativas que va a llevar al Congreso. Lo que sí me parece que no hay votos para la reforma electoral, y entonces el gobierno está buscando alternativas. Bullrich ya advirtió, no tengo el número para eliminar las PASO. Me parece que eso nunca pudo haber sido o nunca pudo prosperar con los números que tiene el oficialismo, porque al único que le sirve eliminar o derogar la PASO es el oficialismo, que ordena desde el poder, como siempre el poder ordena desde la caja, desde naturalmente el lugar de privilegio que ostenta en una campaña desigual los recursos del Estado, y por lo tanto todo eso puesto al servicio de una campaña electoral. Ayer Villarroel, mientras tanto, reapareció en escena y tildó de oportunista y mentiroso al senador Paul Troni por el proyecto de intervención en la provincia de Formosa. Entre otras cuestiones, Villarroel, que no sabemos si va a estar en el TEDEUM o no el próximo lunes, donde va a ir todo el gabinete y después va a haber una reunión de gabinete tras el TEDEUM en la mañana de la Catedral Metropolitana del 25 de mayo a las 10 de la mañana. Sí, te diría, como dicen los analistas financieros, hay altísimas probabilidades de que el evento no ocurra. Así lo dirían, porque no creo que vaya. Dato de último momento que tiene que ver con la información brindada por Edesur al ENRE. ¿Bajaron los cortes de luz que tuvimos esta mañana? Vos pensás que durante la madrugada, mientras dormíamos, había 100.000 usuarios sin electricidad por este incendio que se produjo en una central de distribución eléctrica. Bueno, ahora, hoy a la mañana a las 7 en punto, arrancamos con 30.000 cortes. Ahora son 1.263 los hogares que no tienen servicio de Edesur. O sea, bastante rápido. 9:51. Romina Wiener, ¿qué está pasando en los accesos, ingresos en una cargada mañana de viernes, intuyo, en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, siguen las complicaciones en Panamericana desde Florida para ingresar a Capital Federal. Lento acceso oeste porque hay un camión detenido con desperfectos mecánicos en el kilómetro 38, mano autopista Perito Moreno. Siguen los retrasos en el enlace de General Paz con Lugones. Lugones bien intensa hacia autopista Ilia. Se acaba de dar un incidente en avenida Boyacá y Yerbal, ahí en el barrio de Caballito. Es un choque entre una camioneta y una moto. El tránsito está reducido, trabaja el SAME. A medida que van mejorando el suministro eléctrico tras esta explosión que se dio en la central eléctrica, empiezan a normalizarse el servicio de los semáforos, Paulino, así que eso también es importante en las intersecciones donde no funcionan, bajar la velocidad para no generar incidentes de tránsito. Trenes, subtes y premetro al momento a horario, Paulino. Impecable, Romy. Gracias, buen viernes. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Acaba de confirmar alguna fuente del gobierno que efectivamente en un ratito va a salir probablemente un posteo que confirme los proyectos que el gobierno va a enviar al Congreso hoy, en un intento por retomar iniciativa política. Así que en agenda hay expectativa por saber el marco de iniciativas que el gobierno va a querer impulsar después que finalmente empiece a encontrar resistencia a algunas de las iniciativas, como marcábamos, la reforma política por caso, que había enviado con mucha impronta de tratar de ser exitoso. Fue exitoso ayer, antes de ayer, en lo que terminó ocurriendo con la modificación de la ley de zonas frías, que ameritó múltiples capítulos, cuestionamientos, incluso de Kicillof, que pidió al Senado modificar esa modificación que hizo diputados porque pone en riesgo las condiciones de vida de millones de argentinos. Es un retroceso importante, dijo el intendente de Bahía Blanca, Susbieles. Todos los perjudicados en general hablaron en estos términos. Julio Cobos dijo, la ley de zona fría es doblemente inoportuna, además por el contexto y por lo que está pasando con los bolsillos de muchos que van a tener que absorber un costo de tarifa en este invierno de gas muy mayor al que tuvieron el año pasado, etc. Bueno, hoy reaparece, hablando de Mendoza, Mauricio Macri. Estará a las 6 de la tarde en Guaymallén. Se verá con Cornejo, inclusive un Macri que ayer participó con expresidentes de un foro, entre otros en la Universidad Austral, donde le respondió a Martín Menem, profundizó, me da la impresión, las diferencias con el PRO. Pregúntenle a Cristina si yo fui benevolente o no, dijo. Milei se siente un profeta, dijo también en otro de los pasajes, tras cuestionar incluso la intolerancia a la crítica que el gobierno tiene a propósito de todo lo que estamos viendo en los últimos meses. Tenemos el audio. Esto decía Macri, a ver. Yo creo que es obviamente un liderazgo emocional, absolutamente emocional, y con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura, y con poco entusiasmo por la implementación, claramente. Él es una parte que no la siente porque, bueno, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, ¿no? Como un profeta. Entonces, él se siente así, de esa manera. Jornada de los tiempos que vimos, pero yo creo que todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio, ¿no? Entre los dos universos, el emocional y el de la realización. Y hay que apuntar a ese lugar, apuntar siempre a ese lugar. Así estaba Mauricio Macri en el día de ayer. Paulita, mientras tanto, Paula, de cara al fútbol que viene. Bueno, en materia deportiva, en Rosario a las 8 de la noche vamos a tener el compromiso de Copa Argentina entre Unión de Santa Fe e Independiente. También hay actividad de Fórmula 1. Recuerden que este fin de semana se corre el Gran Premio de Canadá, así que desde la 1:30 de la tarde vamos a tener prácticas libres y a las 5:30 la clasificación para el sprint, así que va a estar bien interesante. Esto sábado y domingo también continuando con la actividad. El domingo 3:30 en el Mario Alberto Kempes, la gran final entonces. El partido Belgrano-River, Belgrano, estadio lleno, repleto. Exactamente, ya 25.000 entradas entonces para cada uno, todo absolutamente vendido, esperando, bueno, Aníbal Moreno que le pidió al Chacho Coudet que lo aguantara hasta el final para saber si puede llegar o no a disputar ese duelo. Lucas Silva sería quien lo reemplazaría en caso tal de no poderlo disputar, y Lisandro López de Belgrano de Córdoba, que también tiene una molestia, no es un desgarro, sí una fuerte contractura. Vamos a ver entonces si llega a ese compromiso. De cara al fin de semana, despedidas en la Premier, ya el último partido entonces de Pep Guardiola a cargo del Manchester City frente al Aston Villa. Eso va a ser el domingo, y hoy a las 21:30 va a ser el segundo partido entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, una serie de la NBA que va 1-1.
En materia económica y financiera no habrá agenda por los próximos 3 días porque es fin de semana largo, pero sí podemos decir que hay una foto que llamó la atención de los medios de ayer, que fue la convocatoria de Pablo Quirno y Sandra Petovelo, cuando citaron a García Cuerva y el conjunto con el secretario de culto a Casa Rosada para conversar con él previo al Te-Deum. Sabemos que cuando hay Te-Deum en la catedral, generalmente el que representa al arzobispado es crítico con el gobierno de turno, no importa de qué color político sea. Bueno, sí, claro. Están tratando de suavizar, al menos eso es lo que se dice, de suavizar lo que pueda pasar en ese discurso que va a estar o va a ser frente al presidente de la Nación y a todo el gabinete el 25 a la mañana. Hoy podría haber una recalificación de la postura de Argentina, que es un país fronterizo, ¿no? Standalone hoy. Claro, lo que pasa es que sí, está bien lo que decís. El tema con eso es, hay que ver qué dice la calificadora en función de la foto presente, que no va a ser la misma calificación que le daría a fin de año. Entonces hay como mucho ruido al respecto, porque si la pone en economía de frontera, standalone de frontera es prácticamente lo mismo. El tema es salir directamente a hacer una economía emergente. Sería ideal. Sería ideal, pero bueno, falta todavía. 9:57, cerramos el capítulo. Eso sí, nos faltó lo más importante. Va a ser un viernes con mucha intensidad de vehículos, de gente tratando de hacer las cosas rápidas para algún descanso que se quieran tomar en el fin de semana. Muchos vuelos con mucha gente. Va a estar cargado Aeroparque, también Ezeiza. Viene un fin de semana largo de descanso para muchos. No lo olvides. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo